tenemos ahora la tipología y los sistemas constructivos. Cuando nosotros empezamos a revisar qué ha sucedido en la historia, ya que nos piden revisar la historia, vamos viendo muchos intentos, desarrollos, puentes que fueron logrados con éxito. Este especialmente está en Ciudad de Pavia, en Italia. De hecho, todo el puente, digamos, al momento de recorrerlo, tiene un montón de ventas y es un puente que se volvió exclusivamente peatonal. Eh, pero este sufrió una reconstrucción a mitad del año 300, sustituyendo un antiguo puente que era romano. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí en las pilas se logra identificar algo que de hecho esto sirvió de ejemplo para muchos puentes. Porque sucede que los ríos, que pues, es algo que va circulando acá, créame, eso de estar fundiendo pilas o apoyos intermedios es un reto bastante bonito por la presencia del agua. Imagínense, hay gente o constructores que no les gusta fundir cuando llueve. Imagínense con un río ahí a la parte, o sobre un río, o dentro de un río. Entonces es un reto muy bueno, ¿no? Eh, los romanos, a través de sus impresionantes viaductos, que yo creo que ya todos los conocemos, aquí un breve pincelazo, ahorita llegamos a ese punto, eh, a través de este tipo de proyectos, y ahí van empezando a generar estructuras que en algún futuro se van a parecer a puentes, ¿verdad? De hecho, los romanos tuvieron un gran impacto en todo lo que es lo que hacemos hoy en día y estudiamos, porque muchas de las primeras carreteras se le atribuyen a ellos, porque empezaron a utilizar estructura pues, las partes estructurales de un pavimento. Se dieron cuenta que si colocaban una base compactada, mejor, duraba más una carretera. Y luego dijeron, no, pero es que el paso de los animales y estos como carros que utilizaban, entonces empezaron a colocar piedras encima. De hecho, de una manera glamorosa, eso ya era un primer intento de adoquín, que hasta hoy en día se utiliza, solo que ya con la forma correcta, ¿no? Pero en ese entonces esa era la forma correcta, era la forma que duraba. Duraba lo que... Bueno, utilizando la estática clásica, ellos aprovechaban mucho de la geometría de los arcos, figuras geométricas bastante básicas, y con estas configuraciones empezaban a tener muy buenos resultados. Claramente destacan los arcos, ¿sí? Con eso ellos manejaban una relación de, por ejemplo, si yo quiero cubrir, ahorita no recuerdo el dato exacto, perdonarán, pero si ellos querían cubrir L en longitud, pues ya sabían que la altura de ese arco, pues era, que les digo, L medios o L tercios, alguna relación por ahí, ¿sí? Entonces, como muy buenos matemáticos de aquel entonces, ya sabían, yo quiero cubrir esta luz, ya sé que con un arco de estas dimensiones, solo que cada vez esa relación que era directamente lineal empezaba a generar estructuras más grandes, que a lo mejor no era lo más económico, pero era lo que había, ¿verdad? Entonces llegaba un punto donde decían, no, mejor metamos dos arcos, eso ya nos bajaba la altura, y por eso es de que muchos viaductos van teniendo muchos arcos pequeños, porque se utilizaba en la relación que ellos tenían para cubrir esta luz, en vez de utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos, a lo mejor esto iba a terminar teniendo 4 veces esta altura. Entonces también se dieron cuenta que podían ir haciendo combinaciones con diferentes niveles. Y esto, miren, esto es un acueducto romano, que de hecho la misma tipología se encuentra en zona 13 de Ciudad de Guatemala, ¿verdad? No va a entrar al aeropuerto, toda esa parte mantiene ese mismo concepto. Pero en aquel entonces estos se utilizaban, bueno, o sea, especialmente lo que tenemos en pantalla es un acueducto, transportaba agua. Entonces, como buenos matemáticos, ellos ya solo controlaban la pendiente, trazaban sus arcos y hacían llegar el agua donde querían. No había tubería, pero sí podían utilizar diseño de canales abiertos, pura gravedad. Entonces, ellos se fueron dando cuenta que esto tenía mucha aplicación y posterior a ello, bueno, ya creamos las carreteras, tenemos acueductos, entonces queremos viaductos, ¿sí? Y
pues se dieron cuenta, como digámoslo así, Panchito, el que hace mantenimiento de los acueductos, puede caminar a lo largo de ellos, ¿no? ¿Por qué no los hacemos más anchos? Y podemos caminar por ahí. Entonces, esto fue generando la idea que hasta hoy en día mantenemos, que son los viaductos, ¿sí? Miren ustedes que acá tenemos una vista aérea de los viaductos ubicados en Hong Kong. Esto está en China, en la parte superior. Miren ustedes. Uno, dos. Bueno, esto está al mismo nivel. Tres, cuatro. Casi les respondo la tarea. Muy bien. Y en este otro lado tenemos viaductos ubicados en Países Bajos. ¿Ven? Miren ustedes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Casi les respondo la tarea. Bueno, pero esto nos permite evitarnos la necesidad de tener que estar haciendo un montón de tréboles para ir conectando diferentes vías que convergen en el mismo punto y no tener que cambiar. Eso sí, bueno, ya nosotros estamos en este punto. Si quiere venir una sexta carretera, un sexto paso de desnivel, pues se construye arriba, ¿no? Entonces, hay que aprovechar y ser de los primeros para que no nos salgan tan grandes las columnas. Ahora bien, si ya sabemos cómo van los proyectos de puentes, tenemos varios tipos de clasificaciones. Una de ellas va siendo... Ustedes, vamos a ver, disculpas. Vamos a tener la clasificación número 1, que sería en base al material constructivo. Esto ya genera varios grandes grupos, ¿sí? Ya digamos que ahorita vamos a cerrar el capítulo de historia de puentes y vamos a revisar cómo se pueden clasificar de manera preliminar en base a su material. Tenemos puentes de concreto armado o reforzado. Hablemos de que este tipo de materiales, son tal vez los que menos mantenimiento obviamente van a requerir en zonas, donde hay alta presencia de sulfatos. Agua salada, ¿verdad? Entonces, ahí los amigos de la costa no me dejarán mentir que tal vez son los más comunes. Pero eso no quiere decir de que las otras tipologías sean imposibles. Simplemente hay la palabra clave, el mantenimiento. Si se les da mantenimiento, se logran alcanzar con otras tipologías. Número 2, tenemos el concreto preesforzado, precomprimido, que puede ser pretensado o postensado. ¿Cuál es la diferencia? En un curso tradicional de concreto preesforzado, el concepto básico que se mira es ese. El concreto preesforzado es aquel al que se le someten esfuerzos previo a recibir los esfuerzos de sus cargas de servicio. Eso no está ahí. ¿Otra vez? El concreto preesforzado es aquel que se somete a esfuerzos previos a los esfuerzos debidos a la fase de servicio. Muy bien. Entonces, ya el concepto me da la idea a mí. Bueno, pues entonces, un concreto preesforzado, ¿qué es? ¿Postensado o pretensado? Porque me suena esa palabra, o esas dos palabritas. ¿Sí? Bueno. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el sistema de vigueta y bovedilla, ¿lo han visto en alguna fábrica? ¿Vigueta y bovedilla? Bueno, así rapidito. ¿Qué trata? Unos gatos, una máquina estira un cable, ¿no? La máquina sostiene el cable estirado o la varilla. Se funde y luego la máquina suelta el cable. ¿Pero qué va a pasar? Que el concreto que ya endureció es excelente para resistir esfuerzos a compresión. Entonces el cable que estaba generando esa tensión le va a transmitir esos esfuerzos. Y normalmente se deflectan
adrede, de tal manera que la deflexión vaya hacia arriba, para que cuando carguemos se componga un poquito, no el 100%, porque una viga preesforzada completamente plana no funciona. De hecho, si está completamente plana, aléjense, está fallando. No debería estar así. Siempre debería tener una pequeña tendencia a tener una forma de arco, correcto. A ese se le llama en puentes contraflecha. ¿Mm? Contraflecha. Entonces, eso sería un concreto pretensado y el posttensado es aquel que en obra tuvimos que fundir nuestras vigas, dejamos los ductos con el recorrido correspondiente, ese recorrido se diseña, o sea, milímetro, se va calculando ahí toda la distribución del cable y cuando el concreto ya endureció, ahí ya sometemos la tensión. En ambos casos, las vigas presforzadas y posttensadas, les digo yo que se está sometiendo una tensión a su cable o a su varilla antes de que esté en servicio. Ya está trabajando con esfuerzos. ¿Sí? Entonces, por eso se llama pre-esforzado. Porque está ya esforzado, ya de por sí está estresado, pobrecito, antes de que entre a trabajar. ¿Mm? Y bueno, luego de esta tipología, pobrecito, ya tenemos los puentes de acero y los mixtos. Hay otras tipologías menos usuales, pero pueden ser los de piedra y madera. Menos usuales en la actualidad, porque antes era lo que había. ¿Sí? Madera y piedra era lo que teníamos para construir antes. Y bueno, si nos enfocamos en puentes de concreto reforzado, miren ustedes, aquí vamos a ver unas de las partes principales de los puentes. ¿Sí? Vamos a ver más adelante las partes como tal, pero ahorita esto en realidad se llama estribo, ya lo vamos a llegar a ver. Pero este es el apoyo para todas las vigas que, si se dan cuenta, aquí va teniendo miren ustedes, aquí hay que colocar nuestros parales. Esta zona es la zona de apuntalamiento. Apuntalamos nuestras vigas, colocamos nuestra formaleta, que son estos, miren ustedes, o loseta interna, pues, o sea, la formaletita para darle ahí la forma a las vigas T, y un puente de vigas de concreto reforzado trabaja como vigas T, una conectada a otra. Esas ya las saben diseñar. Bueno, casi saben ya diseñar un puente completo. Los puentes de concreto reforzado pueden ser construidos mediante el uso de miembros prefabricados o directamente fundidos. A ver, esto da una gran ventaja porque si nosotros tenemos complicación, miren, les voy a decir algo, los puentes generalmente se están haciendo en alguna carretera. Muchas veces la carretera es nueva. ¿Habrá camino para llegar entonces? A lo mejor no, a lo mejor puede ser complicado, o a lo mejor no está terminando. Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a herramientas u opciones que nos permitan, bueno, tal vez no puedo transportar todo el concreto que yo quisiera, pero puedo llevar, por ejemplo, hay puentes que se hacen con bovedías, el mismo concepto que una vigueta de bovedía, o ya con piezas prefabricadas. Hay puentes que también se trabajan con vigas pretensadas. Entonces, ya un tráiler, una plataforma lleva las grandes vigas y una grúa solo las monta en sus apoyos y esto, ¿verdad? Y el tiempo de fraguado ocurrió, pero en la planta. Entonces eso en nuestros cronogramas ya nos dejó avanzar en obra fundiendo las bases. ¿No? En muchos lugares, menos frente a los juzgados, hay veces donde un paso de desnivel tiene que sacarse en 1 o 2 meses. Un año es absurdo. Pero bueno. Eh, Aunque admiten luces menores, precisamente los puentes de concreto versus los puentes de acero, pero tienen en cuanto a gastos de mantenimiento asociados una diferencia, ¿verdad? A lo mejor con 1 centímetro más de recubrimiento puedo lograr o reducir una cantidad de años recurrentes de mantenimiento. Esto no quiere decir que no se les dé mantenimiento. Si aparece una fisura en un puente, los encargados o la brigada de ir velando por el mantenimiento de este proyecto tendría que controlarlos. Porque si dejamos un puente con fisura, eso es peligroso. ¿Sí?
así como su limpieza y el resto de detalles que hay que ver. Eh, por lo mismo aquí se les considera resistentes a la acción atmosférica. Más que las otras tipologías sí, pero no es de que sean invencibles, ¿verdad? Ustedes a la acción atmosférica. Eh, por lo general no se les considera como la mejor opción para grandes luces, porque aquí lamentablemente empieza a generar un problema de que son excelentes para resistir a compresión, por supuesto. Pero el problema es de que son piezas o elementos o miembros fundidos que empiezan a generar robustez. De hecho, uno de los cálculos preliminares que se hace para determinar el peralte de todo el puente está en función de su luz. El problema es de que cuando empezamos a peraltar mucho vigas, resultamos con algo muy pesado. Entonces, hay algunos puentes de concreto que la mayoría de sus esfuerzos se dan incluso antes de que empiecen a circular los vehículos, porque pesa tanto que el mismo puente le está costando mantenerse en pie, ¿verdad? Entonces, por ello es de que ahí entró y destacó la tecnología presforzada y bueno, también el acero, pudiendo ser una muy buena alternativa. La ventaja de que ustedes aprendan las diferentes tipologías les va a permitir tomar la mejor decisión, ¿no? Las secciones de concreto armado utilizan superestructuras de puentes y determinan el tipo de sistema constructivo, por lo general conformados por puentes, y aquí vienen los tres tipos de puentes que podemos tener, perdón, en concreto reforzado. Podemos tener puentes tipo losa, puentes tipo viga y puentes viga cajón. Cuando nosotros requerimos peraltar una viga, ¿por qué será? Sí, peraltar más, ajá, tener más peralte. Porque por la torsión, muy bien. ¿Qué ganamos si yo peralto más una viga? Sí. Va, excelente. Entonces, cuando mejoramos las propiedades geométricas, ¿sí? En realidad va a relacionar el módulo de inercia, pero más es el módulo de sección, cabalmente. O sea, al final es un mejor comportamiento, ¿sí? Si ustedes se recuerdan del diagrama de una viga que está cargada con presión, sabemos que la parte superior está a compresión, esta parte inferior a tensión, pero muchas veces ustedes necesitan separar ese esfuerzo resistente, entonces empiezan a aumentar el peralte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sacan aquí a su letrita A y empiezan a hacer todos sus cálculos, sus vigas de concreto, eh, recuérdense que esto parte de un eje neutro en el cual aquí se mide una distancia, que es la distancia A, la misma, pues para que esté en equilibrio, ay, perdón, aquí, atención. Entonces, ¿qué pasa? Que eso que resiste la parte superior a compresión y la parte inferior a tensión, yo las puedo separar. Les puedo empezar a separar por mucho. Pero ¿qué es lo que hago? Esta viga, para que no me pese, la hago hueca. Entonces, una sección tipo viga cajón, ya la vamos a ver más adelante, pero lo que permite es de que los esfuerzos aquí estén, digamos, siguiendo aquí el tema de la compresión y hasta aquí abajito la tensión, ¿sí? Pero yo puedo peraltar esa fundición y esto es vacío. Entonces, bajo peso. Es una muy buena alternativa para este sistema. El problema es la colocación eh, acá en nuestro país. Estuvimos a punto de ver un puente de 240 metros entre sus apoyos. En Ciudad de Guatemala hace 2 años, pero lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo. Pero es como el puente eh, Puerto Varas. Aquí está ruta a Puerto Varas. Ahí hay en Río Dulce, correcto. Pero ese puente, el problema está en que no lo montó y no lo hizo ninguna empresa nacional, ¿verdad? Fueron gringos con ingenieros también franceses.
Pero sí hay de ese tipo acá. El problema está en que nadie los hace actualmente. Bueno, entonces aquí en esta figura pues podíamos observar cómo el puente concreto se encuentra conformada por la losa apoyada entre las vigas, ¿verdad? ¿Por qué les explico todos estos tipos, estas tipologías? A pesar de que va ahorita a grandes rasgos, pero noten que no hay límite entonces para construir en concreto. Tampoco en acero, tampoco en madera. O sea, no hay límite media vez uno con los conocimientos que sepa, sabe controlar aspectos como esto. ¿Sí? Y bueno, lo que queríamos saber. ¿Qué tenemos que hacer a nivel de predimensionamiento? Viene con ustedes el señor alcalde y les dice, mire, fíjese que yo tengo un puente que ya hicieron los estudios hidrológicos, etcétera, etcétera, y yo debo de cubrir una luz, perdón, de 20 metros. Bueno, entonces hay que utilizar vigas tipo T. No podemos utilizar un puente tipo losa. ¿Cuáles son los puentes tipo losa? Literalmente es una losa muy peraltada. ¿Sí? Así como ustedes hacen un puente losa para, perdón, hacen una losa para un ambiente, digamos aquí, no estoy muy seguro cómo está la distribución, pero eh, en edificaciones podemos cubrir una losa de 3x3 sin mucho problema. Bueno, los puentes más o menos van en el mismo concepto, pero empieza a generar mayor peralte. Y como no hay problema con arquitectura, no hay peros ahí con lo que generemos de espesor de losa, yo les diría, perdón, en los textos de donde he extraído esta tabla, eh, indican hasta 14, pero yo les diría, económicamente en nuestro medio, por ejercicios y pruebas que yo he hecho en proyectos, hasta 9 o 10 metros resulta factible. ¿Sí? Eh, no es imposible hacer la 14, que quede claro. Solo les digo o les paso lo que a mí me llevó años aprender. 9 o 10 metros todavía es económicamente viable. O hagan la prueba también. Vigas tipo T empiezan a destacar muy bien a partir de 9. ¿Y solo a qué se refiere con alvéolos? Las cosas. Son agujeros, entonces más o menos este es este concepto. Entonces, como ya empieza a generar una losa un poco más ligera por estos espacios, da chancecito a hacer un poquito más. Pero yo les diría es más fácil por tema de formaleta más que todo, pasarse, perdón, a vigas tipo T. Pero nuevamente existe, ¿verdad? Esto sería en cuanto a concreto. Ahora, puentes de acero. Estos yo les puedo decir, no tienen límite. A ver, vean esta tablita. 180 metros. No hay límite. Eh, los puentes de acero y mixtos, que pueden ser también en función y en compañía con concreto, lo que destaca especialmente es la rapidez constructiva. Por ejemplo, un puente que yo estoy seguro que vamos a poder ir a ver, que es el puente de Jumaj, que está en Huehuetenango, en la cabecera. Es un puente, a ver, ya vieron ustedes la tabla. Es un puente al final quedó casi de 12 metros, ¿sí? Casi de 12. Quiere decir de que si yo me baso en la tabla que me dio el Inge en clase, puedo hacerlo incluso de una losa. Pero ¿cuál es el problema? Una losa ya me requiere de por sí entonces una formaleta. El problema está en que ese puente, en la visita primeramente Dios lo vamos a ver, pero se encuentra el nivel de rasante. Sabemos que es un nivel de rasante, ¿sí? Donde van circulando las llantas, ¿no? De los vehículos, el nivel de rasante está casi a 16 metros del nivel de río, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema da eso? Que a pesar de que es un puente corto, su separación de algún apoyo es muy alta. Entonces, imagínense los parales que debe llevar eso. Lo volvía muy costoso. Además de que también es muchísimo más fácil, solo una grúa llega de verdad en un día, coloca las 3 vigas
Y al otro día ya tienen su formaleta autoportante, o sea, una losa cero. Ya pueden trabajar y estar fundiendo el otro día de que llegó la grúa. Esa es una de las ventajas. Entonces, muchas veces resultan ser costosos, por supuesto, pero hablando como la adquisición de la materia. ¿Qué sucede? Miren, pues, se los voy a poner así sencillo. ¿Cuántas marcas que producen cemento conocen que tengan canteras acá en Guatemala? Por lo menos hay 3, ¿verdad? O 4, por lo menos. ¿Cuántas fábricas que produzcan vigas de acero, existen acá en Guatemala? Aceros de Guatemala está empezando a incursionar en el tema, pero está empezando y con muy poca variedad. Digamos, es nula. De ahí ya me indica que el material de acero yo lo tengo que importar. Eso ya representa un costo adicional versus el que me producen aquí a la vuelta de la esquina. Pero cuando ustedes empiezan a generar diseños eficientes, logran poner también en comparativa, bueno, con este puente que es de acero, usted termina su proyecto en un mes y no necesita estructura temporal portante, parales, tendales, no necesita nada de eso. Yo se lo voy a ahorrar en el de concreto. Entonces van siendo muchos gastos que en realidad cuando alguien... A ver, aquí viene tal vez la conclusión que he visto. Cuando alguien de entradita dice, no, es que acero sale muy caro, quiere decir que nunca ha construido en acero. Nunca ha llevado el ejercicio real, centavo a centavo, de un proyecto en acero. Porque muchas veces eso de que subió de precio el material es bastante relativo. El ahorro que se logra alcanzar muchas veces genera proyectos más económicos. Para que ustedes se hagan una idea, este proyecto que vamos a ir a ver en Huehuetenango resultó costar solo la superestructura, porque la sub era exactamente igual una de otra. El de acero en un 52-53% del costo que se iba a hacer en concreto. ¿Sí? Entonces, eso de que de entradita digan, no, es que acero va a salir más caro, no es del todo cierto. ¿Sí? Pero en este caso, especialmente porque ya les dije, estaba muy alto y pues las diferentes características asociadas, además de que Huehuetenango cabecera tiene 3 entradas principales, digamos 2 que provienen de, digamos, 4 caminos hacia Huehuetenango, 2, y en una de ellas es donde está el puente. Entonces no se pueden dar el lujo de cerrar esa ruta de acceso por tanto tiempo. Es por ello. ¿No? Pero ya van siendo aspectos que uno va diciendo, bueno, dependiendo del nivel de importancia, la ruta donde está ubicado mi proyecto, etcétera, pues eso me va marcando también hacia dónde ir, ¿no? Entonces, ya que destacamos las ventajas que tienen los puentes de acero, también hay que mencionar que los mantenimientos pues van siendo más exigentes, porque hay mucha exposición a fenómenos de corrosión y agentes atmosféricos. Entonces, muchas veces también eso hay que verlo, hay que sopesarlo cuando se está tomando la decisión de que, bueno, está bien, ahorita usted me dice que me cuesta 52%, pero veamos a lo largo de la vida útil cómo va a ir siendo el mantenimiento, ¿verdad? También hay que tomarlo en cuenta. Dependiendo del sistema constructivo, los puentes de acero pueden ser tipo viga, una viga I armada, como tal. En algunos puentes se puede utilizar perfilería molino. Se ha utilizado. Tipo cercha, tipo celosía, que es más o menos la geometría que tiene pues, la armadura, así como el que conecta Reu con nuestra ruta. Ese es un tipo cercha. O tipo arco, además de los que son no convencionales como los colgantes y o atirantados. Los puentes de sección compuesta, es decir, tipo viga I, de un solo tramo permiten luces de hasta 55 metros. El que vamos a ir a ver en Salcat tiene 50. Por su parte, los puentes metálicos de cerchas o armaduras alcanzan hasta los 120. Y luego el diseño en arco, que es este arquito que tenemos en la parte inferior, ¿sí? Pueden llegar hasta 150. Este arco está ubicado en Resquena, España. Pero también
podemos fabricar vigas tipo cajón. Las tipo cajón, de hecho, el puente que tentativamente vamos a visitar, esto está en San Marcos, espero yo si logren empezar la ejecución este año, tiene 60 metros, ¿verdad? Tampoco es de que haya llegado aquí al límite, pero ahí hubo un aspecto, yo creo que era del suelo, no podíamos, bien curioso el proyecto porque no podíamos ni proponer apoyos intermedios, no podíamos proponer algo tan pesado, no se podían ir vigas armadas, armadura tampoco, empezaba a generar muchos costos y esta fue la última solución que se generó. Este proyecto que espero, como les digo en Dios, si no igual vemos los planos para que vayan aprendiendo. Fue la quinta o sexta versión de diseño de proyecto. Se hicieron varias propuestas. Vigas laminadas no compuestas, quiere decir las vigas que vienen de fábrica, de molino. Recuerden que llega hasta 44 pulgadas de peralte, pero se limita porque las vigas de 44 pulgadas empiezan a manejar de 300 y algo libras para arriba, son muy pesadas. Entonces, a la larga no me genera mucho ahorro versus un concreto tipo T. En cambio, si yo armo mis propias vigas, que primero Dios va a ser el paso del nivel que vamos a ver en San Miguel Petapa, ese puente está en curva. Otro tema. En concreto no se pueden hacer puentes en curva. Sí, pero hay que diseñarlos correctamente. Presforzado no se puede trabajar en curva. Entonces lo que uno hace es de que tira la losa en curva y ubica vigas, muchas vigas, y donde caiga la losa curva, ¿no? A veces se hace eso. Varios pasos a desnivel en Guatemala están trabajando así. Paso a desnivel de la Roosevelt. Ese lo vamos a ir a ver. Solo otra pregunta. ¿No? El paso a nivel, bueno, el de 4 caminos de actualmente, ese era prefabricado, ¿verdad? Esas eran postensadas. Que no Sí. recuerdo haber visto como un trapecio invertido. Sí, sí, correcto, sí. Pues más o menos esa tipología vamos a ir a ver al paso a desnivel de la Roosevelt el día que hagamos la visita. Ese proyecto, muy orgullosamente, también pues pasó por ahí con nosotros. Y está interesante porque son 3 puentes continuos y rampas. Muy interesante, muy bonito. Y ahorita están en plena fundición de piezas. Entonces vale la pena llegar a verlo, porque ese es postensado. Y los otros que les he ido mencionando, la mayoría son en acero. Vale la pena. Tenemos aquí las longitudes y ya para ir finalizando, vamos a darle una revisadita a los puentes en concreto presforzado. El concreto presforzado combina muy bien la alta resistencia. Ya vieron ustedes que controla los esfuerzos, que así sea, con o añadiendo, pues obviamente, un preesfuerzo, que es la definición que les había dado anteriormente, ¿verdad? Por el tiempo, vamos a finalizar acá. Puentes de concreto preesforzado, repasen la definición que vimos el día de hoy y con ello pues continuamos la próxima clase.